A veces da un poco de cosa empezar diciendo siempre, hoy sí que el trozo de evangelio que nos presenta la Iglesia es importante. Da un poco de cosa, pero es que es verdad. Cuando vamos más a misa, todo el pueblo fiel es los domingos. Y especialmente el domingo se coge siempre algo que nos pueda remover y revitalizar precisamente el tema de hoy, que sería revitalizar nuestra fe. Ahí la primera lectura ya nos habla de una situación. Habacuc que está contemplando cómo está toda la situación religiosa en su pueblo y está un poco desesperado, como con una falta de fe de que esto no hay quien lo arregle. Y esta es la oración. Te voy a leer la oración que hace Habacuc, que podría ser dicha por cualquiera, podríamos decir, de nosotros, que estamos viendo la situación. No me refiero, quiero hacer esta aclaración, es obvio que no hablo de esto, ¿no? Situación política o deportiva o cultural, aunque todo influye, pero me estoy refiriendo a la situación de las almas, personas que han perdido su fe, personas que no la han perdido, pero están en una posición intermedia, todavía no había una decisión seria de vivir bien su fe, su cristianismo, tampoco la han abandonado. Y luego están, sí, quizá más reducidos y en número más pequeño, aquellos que quieren vivir la fe como Dios manda, y aquí sí que nunca mejor dicho. Bueno, el caso es que Habacuc está preocupado y entonces empieza a hacerle una oración a Dios que, como te digo, fíjate si no sería trasladable ahora a nuestros días. Empieza así la primera lectura. ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? Parece que Dios no nos escucha. A quienes queremos vivir de fe, a quienes rezamos para que crezca la fe en el mundo, la fe en Dios, la fe en el sentido de la vida, y sigue, ¿hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú me salves? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Estamos contemplando a veces también mucho el sufrimiento, desde terremotos, otra vez los volcanes, las situaciones de la pobreza, personas que pierden su trabajo, que no llegan las cosas a final de mes, que está subiendo las necesidades y bajando los sueldos. Todo esto hace sufrir, y no te digo ya nada a nivel de la familia, de los padres, los hijos. Dice, veo ante mis ojos destrucción y violencia, surgen riñas y abundan las contiendas. Esta actitud que parece como desesperada, de una situación casi que ya, ¿qué hago? No puedo hacer nada. Y entonces aquí viene el Evangelio de hoy, que empieza, y me voy a quedar solo con eso, aunque luego es más largo, pero dice así, si tuvierais fe, como un grano de mostaza, diríais a esa morera, arráncate de raíz y arrójate, plántate en el mar. Hemos de pedirle al Señor que nos dé fe en que nosotros tenemos que poner los medios, no quejarnos como hace aquí Habacuc, sino confiar más en el Señor. Yo voy a vivir muy bien mi fe y con eso arrastraré a los demás. Yo voy a asistir a la misa, voy a vivir los sacramentos, la confesión, la penitencia, la Eucaristía. Voy a rezarle a nuestra Madre la Virgen en este mes de octubre, también mes del Rosario que acabamos de empezar, y yo voy a hacer lo que pueda. Por eso es como se demuestra que esta fe que pide el Señor la tengamos. La fe, si tuvierais fe, diríais a esa morera, a ese monte, arráncate, arrójate al mar, y se arrancaría. Entonces yo tenía aquí solamente para terminar dos palabras, dos frases del Papa Francisco que nos sitúan en esto de la fe. Bueno, yo me encuentro en situación, bueno, tengo fe, pero ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces tenía una, de hace un par de años, el Papa Francisco comentando este pasaje, decía, la fe no se puede comprar, pero sí pedir y recibir como un regalo. Y él ahora hace, el Papa, dirigiéndose al Señor, dice, Señor, regálame el don de la fe. Es una hermosa oración. Que yo tenga fe es una hermosa oración, repite. Pedirla como regalo, pero no se puede comprar, se pide. Creo que esto es lo que quizá ahora falta, fiarte de Dios, que si tienes fe, tu vida será más íntegra.
podrás tener ante las dificultades una mayor esperanza de que esto va a redundar en tu propio bien, en el bien a lo mejor de tu familia, en el bien de las personas que tú quieres. Vive tu bien la fe y al menos un poco y desde luego mucho en tu corazón, en tu alma cambiará. Y la otra frase del Papa, como te digo que eran estas dos las que yo te quería leer, en la que dice: la fe cristiana no es solo la suma de preceptos y normas morales. Eso también es importante. Parece que uno, si yo hago esto y esto y esto y esto y esto, entonces mi fe, ciertamente, cuando uno más estudia, por decirlo así, mejores notas saca. Pero no hay esa misma relación con el tema de la fe. Por eso te he leído primero la primera frase del Papa Francisco, que dice que es un regalo. Uno puede estar, eso es como los padres. Los padres ven que su hijo está estudiando, a lo mejor luego el profesor le suspende, pongamos por caso. Pero si de verdad estaba estudiando, el padre, bueno, hijo mío, yo he visto cómo te has esforzado, yo te doy este regalo, no sé, lo que te había prometido, que si estudiabas yo te regalaría. Si tú pides esa fe, yo te lo regalo, aunque luego te suspendieran, aunque luego las cosas no salgan como tendrían que haber salido. Por eso, y te repito la frase del Papa, la fe cristiana no es la suma de preceptos y normas morales, sino que es ante todo una propuesta de amor que Dios, por medio de Jesús, ha hecho y sigue haciendo a la humanidad. Es una invitación a entrar en esta historia de amor. Vuelvo al ejemplo del padre que ve a su hijo estudiar. Yo veo, el padre ve cómo se esfuerza, cómo estudia, cómo se priva de cosas por seguir estudiando. Luego vendrá el resultado. Ya casi no le importa a un padre bueno si ha visto a su hijo que se ha esforzado. Este sería un poco cómo queda el asunto de nuestra fe delante de Dios. Vamos a pedirle a nuestra Madre la Virgen. Ella no tiene dudas y enseguida, en cuanto nota lo que Dios quiere, dice: hágase en mí según tu palabra. Me fío de Dios. Está muy unido la fe con fiarse. A la Virgen se lo pedimos, y para uno mismo y para todas aquellas personas, porque es la virtud más importante, de ahí arrancan todas las demás, la virtud teologal de la fe.